te guarde en esta hermosa mañana del Señor. Pero que te hayas disfrutado como nosotros aquí nos disfrutamos de esos hermosos himnos que alaban y exaltan al Señor. Dese cuenta que hay un Espíritu, dese cuenta que hay un Dios que nos sigue dirigiendo, y en esos himnos usted podía ver, escuchar, mejor dicho, esas palabras que damos, esas características, esos nombres del Señor, que son los que nos permiten adorarle, exaltarle, son los que se nos revelan y nos dejan saber que podemos descansar en Él. En esta mañana, fin de semana ajetreado para Puerto Rico, abrió las puertas, salió toda la estampida, playas llenas, centros comerciales llenos, toda la actividad, y Nuestra Señora de Plaza se prepara a unirse a la Catedral de Escorial, y así sucesivamente. Hoy también la iglesia, muchas de ellas arrancan con su servicio bajo todas las estricto cuidado que debe de tener. Aquí estamos nosotros, esperando que Dios nos siga hablando, esperando que Dios nos siga señalando el camino, esperando salir aprobados, sin cambiar, entendiendo que Dios nos interrumpió. Haya sido toda esta decisión para cuidar el sistema de salud de Puerto Rico, la capacidad de los hospitales, los materiales, el prepararse para algo desconocido, no hay problema si lo hicieron por eso. Sabemos que hay consecuencias a las acciones, así que seguiremos preparándonos para lo que más adelante pueda venir. Leía las noticias esta mañana, y en Estados Unidos, Miami nada más, 2.200 platos semanales, cajas de comida, de 2.200 cajas de comida para las personas que están en necesidad. Así que eso es solamente ese pedacito, en Texas, Detroit, Chicago, muchos otros lugares más. ¿Qué significa esto? Que a veces nos preparamos, como decíamos el viernes, para un evento de corto tiempo, creemos que lo podemos solucionar, y cuando esa situación nos sorprende, nos desarma. Entonces yo quiero que nos mantengamos ¿en qué? En lo que ha dicho Dios. Lo último que trató Dios con nosotros, a través quizá del estudio el miércoles, fue hablar sobre la conciencia. El viernes traímos el tema de esa oración de Jesús, y yo he seguido meditando en ello, y repaso y vuelvo, no importa si ya di el mensaje, vuelvo sobre ello, y me percataba de un dato interesante. La teología, los teólogos entienden que en el Antiguo Testamento la oración de Josafat es una de las más hermosas que uno puede encontrar, y cuando la vuelvo a repasar me percato que es una oración que se basa en promesas, en el tú dijiste. Entonces, cuando veo la oración de Jesús, una de la que culmina, la más hermosa de todas, ¿no? Si puedo, tengo que decir, veo ya no hablando de promesas, ya no está hablando del pasado, tú dijiste. Veo una oración en el capítulo 17 de Juan, donde habla de cumplimiento. Ya no habla de que va a pasar, sino habla de que pasa. La hora llegó, faltaban días, faltaban semanas, faltaba un tiempo, pero él decía, la hora llegó. Y qué hermoso volver a entender o cantar o recibir la confirmación de que en Cristo hay un cumplimiento, de que en Cristo, repito, hay un cumplimiento. Así que hoy quiero intercalar otra oración, aunque no la vamos a tocar. Cualquier otra oración puedo tocar, pasear, más bien la actitud de Daniel. Te voy a invitar a que vaya al capítulo 1 de Daniel y volvamos a ir sobre el tema de la conciencia.
y por qué Daniel puede orar y obrar y experimentar lo que vive en aquel tiempo. Así que si vas conmigo al capítulo 1 del libro de Daniel. Bendito sea el Señor. El versículo 8, conocido por usted, debe estar subrayado, espero, a menos que no sea la Biblia nueva. Y si no, pues mire, ahí tiene -5 ya, porque ese texto debería estar más que subrayado en nuestras Biblias. Versículo 8 del capítulo 1 dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio que me das de, Señor, congregarme con mis hermanos a través de las redes. Sabes el anhelo del corazón, el deseo. Señor, también conoces la responsabilidad y estamos creyendo que tú nos diriges. Señor, danos la gracia. Te hemos cantado que no sea que la barrera de la tecnología no limite tu presencia, que la barrera de la tecnología no limite el trato. Para ti no hay distancias. Bendice a mi hermano, bendícele, renuévale la fuerza, fortalécele con poder en el hombre interior. Que seamos edificados por esta palabra, que no se quede en un qué bonito, que no se quede en un poderoso, sino que nos ministres. Danos la sabiduría para transmitirlo, las palabras, y dale la sabiduría a la iglesia para recibirlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Sabe, permítame comenzar recordando o planteando quién es Daniel. ¿Quién es este personaje en la Biblia? Daniel, cuando usted lee un poquito, Daniel es uno de los jóvenes que estudiaban o que estaban bien parados, por decir así, en Israel. Estaban cerca de lo que era el palacio, de lo que pudiera ser príncipes de Israel. Y cuando Nabucodonosor lleva al pueblo cautivo, manda a su capitán a que se lleve a esos jóvenes para que continuaran estudios o para que estudiaran entonces en lo que era el palacio de este rey de Babilonia. Así que Daniel y 3 jóvenes más, que en beneficio de mi hermano Josian, tengo que decirlo correctamente. ¿Por qué? Porque les decimos los nombres que les cambian, ¿sí? Y no los llamamos por su nombre. Así que Daniel, junto con Ananías, Misael y Azarías, van ¿a dónde? Van con el capitán de la guardia de Nabucodonosor a Babilonia, y allí se les ubica. Ahora, este Daniel, que cuando usted y yo lo estudiamos, y espero que lo guarde y espero que lo anote, cuando usted y yo lo estudiamos, es la misma persona desde que el capítulo 1 se transmite, o desde que se escribe, o desde que experimenta esto hasta el final. O sea, en el libro de Daniel usted no ve a un Daniel cambiante, ambivalente. Usted ve a un hombre que de principio a fin es el mismo. Me explico un poco más. Si usted lo comparara en este momento con Esther y el rey Asuero,
de repente veo una Esther que no le voy a quitar mérito, que no la estoy comparando con el asunto de hombre, mujer o de espiritualidad alguna. Sin embargo, traigo la nota. Al principio, y aún en obediencia a su tío Mardoqueo, ¿qué hace Esther? Esther se calla, se silencia, no dice de quién es, se mantiene al margen. Y no es hasta que el Espíritu la confronta, no es hasta que el Espíritu le empuja, la levanta, esta mujer cambia y se vuelve toda esa mujer que usted y yo ya conocemos. Daniel, por el contrario, desde el principio es el mismo, no se ocultó, no se escondió. No estoy hablando de decir si es o no judío, sencillamente indicó lo que había aprendido, practicó, vivió lo que había conocido. ¿En dónde se ubica Daniel? Tiempos del rey Josías. ¿Quién es Josías? Es uno de los reyes que hace reforma en Israel, es uno en Judá, es uno de los reyes que restaura la adoración, que se atreve a enfrentar los lugares altos en Israel. Es uno de la Biblia nos habla de por lo menos 4 reyes que eran reyes que fueron diferentes, que se mantuvieron en las enseñanzas de David: Josafat, Ezequías, Joás y Josías. Estos reyes fueron unos hombres que trajeron reforma, y ahí es que aparece Daniel. También está Jeremías, un hombre que hablaba la palabra, la sufría, se encargaba de enseñar, de no quitar. Ya usted conoce también parte de su historia. Ese es el Daniel que llega a nosotros. Otro dato importante: no tenemos información de sus padres, sin embargo su nombre nos tiene que hablar, porque su nombre significa Dios ha juzgado. O sea, hay una familia que servía a Dios, hay una familia que aparentemente adoraba al Dios de Israel correctamente, o por lo menos de la mejor manera que pudieran conocer. Ese es el Daniel. Así que con toda esa enseñanza, con todos los dichos de Josías, de Jeremías, con lo que sus padres le hayan enseñado, llega cautivo a Babilonia. Y en Babilonia se le pone en la escuela. ¿Qué va a aprender? Pues mire, tengo una listita aquí para que usted las vaya, no excederme. ¿Qué iba a aprender este hombre frente en la escuela, a los maestros de Babilonia? Ciencias, sí, matemáticas, pudiera haber aprendido leyes, religión, arquitectura, astronomía, astrología, las ciencias de ese tiempo. Pero súmele a eso, iba a aprender la letra y la lengua caldea. O sea, la letra y la lengua de los caldeos, además de las demás cosas que te indiqué. Así que tengo un Daniel que viene con toda una enseñanza, que viene con una estructura, que viene con una cultura, y es introducido sin haberle preguntado a lo que es en la cultura de los caldeos. ¿Qué se pretendía? ¿Por qué, si yo conquisto este pueblo, lo voy a llevar inmediatamente, los traiga a mi país, a mi pueblo, a mi aldea, a mi tierra? ¿Por qué los tengo que introducir a esto? ¿Por qué? Porque necesito hacer necesito hacer líderes, pero líderes confiables, fieles. Tengo que cambiar esa cultura, tengo que cambiar la dirección hacia donde se dirían sus pensamientos. Así que si yo quiero funcionarios útiles, voy a necesitar cambiar ese pensamiento judío y volverlo caldeo, porque no puedo pretender dejar a Daniel
en su pensamiento judío y que me trate de ser fiel a mí, porque no es como funciona. Así que la idea, apartar esta juventud inteligentísima que ya los reyes de Jerusalén habían escogido y traerlos acá para lo que pudiéramos decir en este tiempo, ese lavado de mente, de cerebro. Voy a renovar su mente, los voy a educar. ¿Sabe lo que hoy hacemos? ¿Sabe lo que hoy estamos haciendo? Algo muy similar. Hoy las escuelas están encargadas de ¿qué? De apartar nuestros niños, como ocurrió con Daniel, o como se intentó hacer con Daniel y estos otros 3 jóvenes y muchos más que fueron llevados cautivos, aunque no se mencionen, de apartarlos de los principios morales y espirituales. O sea, en casa te enseñamos unos principios, en casa te enseñamos un modelo, se supone. ¿Y qué hace hoy el gobierno? El sistema. Hemos llegado a un tiempo en que el sistema y el gobierno nos aparta de esos principios, nos aparta de esa moral, nos aparta de la palabra de Dios y nos introduce a este nuevo sistema de lo como se llama el humanismo. Así que yo creo que esto está muy a tono. Esto está muy a tono. Estamos viviendo ese tiempo. Hoy nosotros somos bombardeados por todos lados. No necesitamos de ser llevados cautivos a otro lugar. Donde estamos, a través de la televisión, a través del entretenimiento adicional que podamos tener, los juegos electrónicos, a través de las enseñanzas en la escuela y de muchas otras cosas. Estamos siendo que estamos queriendo ser transformados de esos principios, de esas enseñanzas, de esa cultura a mucho más humanista, aceptando cosas que antes podíamos ver que teníamos que darle freno, detenerlas, rechazarlas, darle la espalda. Ahora bien, ¿por qué yo estoy introduciendo esto? Lo primero que hablé de dónde viene Daniel y la cultura que tiene, y lo interesante de que es el mismo en el versículo 1 del capítulo 1, y cuando Daniel termina es lo mismo, es porque necesito que vean la base, porque no es por declarar, yo quiero ser como Daniel. Bueno, si tú quieres ser como Daniel, mira el fundamento con que se levanta Daniel. Le prestó atención a las enseñanzas. Estando en palacio, vio lo que el rey hacía y se mantuvo en lo que había aprendido. Hay gente que hoy pretende cambiar de la noche a la mañana. Hay gente que quiere cambiar. Si tuviéramos aquí una varita mágica, ¡ting! No. Si no hay un buen fundamento, si no te tomaste el tiempo para adquirir, para informarte, para aprender, no pretendas ahora ser el Daniel, porque no es así. A veces leemos los libros y los leemos como si fueran historietas, cuentos de hadas, fábulas. No, esto es historia. Esto es la vida de alguien, sin los datos de lo que pueda ser su entorno físico, de lo que pueda ser sus alrededores. No, eso no viene al caso. Se nos está contando ese trasfondo espiritual. ¿Por qué Daniel es como es? ¿Sabe algo? Nosotros, y lo he dicho desde el primer día, nosotros entramos a esta cuarentena con un buen fundamento. Nosotros entramos a esta cuarentena con una buena palabra. Ahora, ¿qué estás haciendo con esa palabra? Al día de hoy, ¿qué sigues haciendo con esa palabra que se te ha dado de parte del Señor por muchos recursos e instrumentos en nuestra iglesia? Así que lo primero que establecí
es que Daniel es como es por la base que tiene. Amén. Lo segundo que estoy estableciendo es a lo que se enfrentó. Se enfrentó a una cultura de cambio. Se enfrentó a una cultura que lo quiere transformar. ¿Ok? Estamos ahí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo no? Qué bueno. Ahora, ¿cómo ocurre el conflicto? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los elementos? Daniel, mire esto, qué interesante. Y como le dije, anoté, no quiero añadir o quitar. Daniel no pudo decidir el que lo llevaran cautivo. El resultado de una guerra que Judá perdió, y es una decisión del rey: llévalos a Babilonia. Así que número uno, no puede fallar él. Número dos, yo no sé si te has percatado las veces que has leído este libro que él es asignado a un grupo. En aquellos tiempos, para que los jóvenes se dedicaran al estudio de las ciencias que te mencioné, oiga, se convertían en eunucos. ¿Me entendió? ¿Me expliqué? ¿Y cómo? ¿Dónde dice eso, pastor? A ti no te asigna al supervisor de los eunucos, porque sí, a menos que no sea eunuco. Y Daniel y aquellos jóvenes no pudieron tampoco decidir en su vida al respecto. Entonces, llego a Babilonia cautivo en contra de mi voluntad, y me convierto en eunuco en contra de mi voluntad. Alabado sea el Señor. Estamos ahí, ¿verdad? Se le obliga a estudiar, no lo que estaba acostumbrado, no su cultura, no su religión, no su idioma. Ahora también se le dice lo que tiene que estudiar. Se le dice: Daniel, vas a estudiar esto. Ahora tienes que aprender la lengua, el idioma de los caldeos. Ahora tienes que aprender a escribir el lenguaje de los caldeos. Ahora tienes que acostumbrarte a esto, conocer nuestra cultura, conocer nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y todas las ciencias que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hace Daniel? Un hombre que dijimos que llega a Babilonia con la base de Josías, de Jeremías, con la crianza, con lo que significa su nombre, y hasta la fecha todo se le ha impuesto. Daniel decide entonces el enfrentar, el hacer la diferencia y el decir: ¿sabes qué? Me has privado de mi libertad, me privaste de mi futuro, me privaste de mi cultura, de mi lengua, de lo que soy en un principio. Yo quiero decidir lo que voy a comer. Usted conoce la historia. Él decidió lo que iba, quiso decidir lo que iba a comer. E interesante es que lo que pueda significar eso, a Dios le agrada. Porque el versículo 9 que leímos dice: y le dio gracia ante el jefe de los eunucos. Dios le dio gracia ante el jefe de los eunucos. Si ese dato está ahí, es porque a Dios le agradó que este hombre, que hasta el momento no podía decidir las cosas por sí mismo, se parara firme en la única cosa donde podía hacer
la diferencia. Amén. ¿Sabe algo? A ti y a mí Dios nos pone en situaciones donde nosotros sabemos que no podemos decidir. Sin embargo, aparece ese detalle donde podemos hacer la diferencia, donde podemos cambiar nuestro rumbo, donde podemos ser ejemplo. Y sabe algo, a veces nos dejamos llevar, pero Daniel se mantuvo. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe por qué? Yo no estuve en esa época, pero si madura como pinta, lo que veo en documentales y en películas es que la comida del rey es la mejor, es la de mayor calidad, the best of the best, su bebida inclusive. Así que Daniel está en una está en una encrucijada, está en un punto determinante de su vida, porque Daniel tiene la mejor comida a su disposición, pero él decide hacer la diferencia. Y lo interesante es que los tres jóvenes que aparentemente están más apegados a él, que quizás se conocían, que quizás se criaron juntos, que quizás llegaron a palacio para el mismo tiempo, los siguen. Ahora, pastor, dijiste la palabra conciencia. Hay un conflicto, porque la mejor comida del rey resulta que para el libro de Levítico, para los judíos, esa comida es abominación. No puedes participar de ella. Te dije que estaba en una encrucijada. Era una decisión. Te dije que a Dios le agradó esa determinación. No porque nadie te vea, tú te dejas llevar por la corriente. La integridad se manifiesta, te vean o no te vean, haya gente delante de ti o no la haya, estés en la iglesia o estés fuera de la iglesia. Entonces Daniel me está diciendo, lo demás no lo pude controlar, estaban fuera de mis manos. Me trajeron cautivo, me hicieron eunuco, me dijeron lo que iba a estudiar, pero hay algo que no me van a hacer, no me van a obligar. Y en una manera humilde y sabia le dice al jefe de los eunucos, por favor, déjame mantenerme en algo que hay en mi corazón, el deseo de cumplir la ley de mi Dios. Cuando tú decides hacer la diferencia por Dios, Dios te honra. Dios te honra. No tienes que buscar. Cuando tú decides irte fuera de la corriente por los detalles de tu intimidad con Dios, óigalo bien, porque hay una diferencia con lo que estamos viviendo. Porque no está hablando de espectáculo, ni de presentación, ni de fama, ni de éxito, ni de pararse a profetizar. Sencillamente está hablando, ¿sabes algo? Hasta el día de hoy lo que ha entrado en mi vientre es una comida que cumple con la ley de mi Dios. Y te voy a pedir de favor que me mantengas en ella, mira, con legumbres. Quiero vegetales. Y yo te aseguro que mi semblante va a ser mejor que aquel. Era algo nuevo en aquel lugar. La comida que se servía exquisita, los mejores manjares, las mejores bebidas. Pero había un hombre que decía, más allá de los manjares de este mundo está Dios. Y Daniel
con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, por cuanto decidió mantener su conciencia limpia, recibió lo que quería. Amado, él no iba a comer en palacio. Amado, él comía en sus habitaciones. La Biblia dice que le llevaban. O sea, nadie te está viendo. No estás en Jerusalén. ¿Qué cuesta esa porción? Nada, no pasa nada. No le fallo a nadie. Sí, se estaba fallando a sí mismo y a los principios que había aprendido, lo que había recibido en su corazón como los estándares de su vida. Ninguna comida que fuera abominable, que no le agradara a Dios, había entrado en su vientre. Oiga, mire el panorama, o sigan viendo el panorama. El rey lo llevó. El rey determinó dárselos al eunuco. El rey determinó que estudiara. El rey determinaba que comía. Pero el rey de reyes le salió al paso al rey de la tierra. Hasta ahora el rey decía lo que se hacía y lo que se comía. Pero ante una actitud de cuidar una conciencia, de mantenerte íntegro, Dios le salió al paso a ese rey, permitiendo que el eunuco honrara, cambiara su actitud. ¿Por qué? Porque el jefe de los eunucos está violentando. Por eso le dice: sabes que nos vamos, me van a hacer daño si tú no te ves como él quiere que te veas. Por 3 años tú tenías que estar aquí aprendiendo y comiendo su comida para que él te examine, y ahora tú me pones en esto. Y ya usted conoce que le pidió más que 10 días, y en 10 días Daniel iba por encima de todos los demás. Así que el jefe de los eunucos siguió alimentándolo de esa manera. Dios honra a los que le honran. Y entonces, amado, cuando yo termino de ver este capítulo y trato de organizarlo en mi mente, me percato de algo. Hoy estamos ante un escenario ambiguo, la iglesia. Porque hay una iglesia que quiere seguir demostrando, aparentando, insinuando. Hay una iglesia que quiere volver a la fiesta en la iglesia. Yo quiero volver. Pero nos ha costado, y aparentemente nos ha seguido costando, y no hemos entendido qué. No hemos entendido que Dios nos interrumpió para algo más íntimo. Y Daniel me lo está enseñando. Daniel me está diciendo: no es el protagonismo, no es la fama, no es el éxito, no es lo que yo pueda demostrar, no es mi conocimiento, es mi intimidad, es lo que yo he creído en mi interior, por lo que tengo que vivir cada día de mi vida. Esa intimidad. Alabado sea el Señor. Pastor, ¿de dónde sacas la idea o la conclusión? La comida se refería al diario vivir. 3 comidas, 2 meriendas, 3 meriendas. Habemos algunos que comemos mucho más. Alaba. O sea, Daniel me dice: Carlos, olvídate que te llevaron cautivo. Carlos, olvídate que te metieron a tal grupo. Olvídate que te están imponiendo lo que vas a estudiar, lo que vas a ver, lo que vas a hacer. Hay algo que no debes dejar que nadie te toque, Carlos. Y Dios me está diciendo: se trata de la intimidad, se trata del diario vivir, se trata de lo que nadie ve,
cuando te encierras en tu habitación. Ahí es que no puede haber cambio. Ahí es que hay que ser el mismo. Ahí no se vive de apariencia. Ahí no se engaña. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y por eso Daniel recibió gracia ante un rey que lo había conquistado. Aleluya. Entonces, en vez de preocuparnos cuando abrimos, en vez de preocuparnos cuando comenzamos, que yo quiero, créanme que lo quiero, pero antes de eso yo tengo que estar convencido y orar para que tú estés convencido de que llegamos al templo no como una iglesia nominal, sino como la novia del Cordero. Daniel me enseña, cualquiera en Jerusalén era judío, cualquiera en Jerusalén daba testimonio, pero en Babilonia Daniel se paró, integró. Daniel hizo la diferencia y me está diciendo, lo que me rodea no me distingue, lo que rodea no me menciona, no me dice lo que yo soy. Es lo que hay dentro de mí, lo que a fin de cuentas agradar a Dios. Así que este no era un israelita nominal, esto no era un judío nominal, esto era un verdadero judío, un verdadero hombre que pertenecía a ese pueblo de Dios. Ese es Daniel, amado. Ese es Daniel. Ahora, volvamos al conflicto. Déjeme regresar ahí. Me gustó un detalle y lo subrayé, bueno, lo garabateé. Esa conciencia, tu conciencia, mi conciencia, nuestra conciencia, es bombardeada. Yo recuerdo de lo poco que mi padre contaba de la guerra, contarme un día que aparecieron tantos aviones aliados a bombardear y pasaron por donde él estaba. Él entró por el sur, por Italia, y había tantos aviones en el aire que el sol no pudo alumbrar. Aquello se convirtió oscuro de día, y el ruido era terrible, ensordecedor, y el susto, el miedo. Esa es de las pocas veces que mi padre habló de la guerra conmigo. ¿Y sabe algo por qué lo traigo? Porque nuestra conciencia, donde Dios deposita los estándares, es bombardeado de la misma manera. No hay descanso, no hay silencio. Es algo ensordecedor. Es algo que aún dormido no se cansa de perturbarte. Y yo te voy a dar ejemplos de lo que estamos viviendo hoy en día. Dije ya una, la tengo que repasar. Vas a dejar de comer los ricos platos del rey, lo exótico. Vas a dejar de comer lo exquisito, lo rico, lo bonito, por tus convicciones, o viceversa. Vas a ceder a comer lo exótico, lo bonito y lo rico, y abandonar tus convicciones, como quiera que te lo ponga. Tú y yo a veces recibimos el mismo bombardeo de hacer cosas atractivas y bonitas, y decimos, como he estado transmitiendo esta mañana, como le pasaba a Daniel, tú estás comiendo en tu apartamento, tú estás comiendo allá escondido, donde nadie te ve. ¿Qué tiene comer algo malo? Es más, hasta citamos la palabra y decimos, Jesús dijo que la comida que comemos se va por la letrina. Pero Daniel no ha vivido ese tiempo. Sin embargo, eso es parte de lo que tú y yo tenemos que enfrentar.
si somos capaces de ceder por los colores de este mundo, por lo atractivo de este mundo, por el perfume, por el olor de este mundo, y ceder a lo que hemos creído, dejarnos llevar por la corriente. Es tan interesante la próxima. Se supone que obedezcamos las autoridades. Y aquí fue que hice en cambio ahorita para reforzar ahora. Se supone que respetemos la autoridad. Daniel la respetó hasta que llegó un punto. Me cambiaste de tierra. Me sacaste de un palacio y me metiste el tuyo. Me hiciste eunuco. Me estás diciendo que voy a estudiar. Perfecto, todo eso entra. Y todo eso, tarde o temprano, allá. Pero hay algo que nació conmigo. Hay algo que está dentro de mí. Y es mi convicción. Es mi integridad. Es el cumplimiento de la ley. Eso fue lo que dijo ahorita. Ahora mire la afirmación. Nos atreveríamos a desobedecer las órdenes del rey para obedecer la palabra. Pero vuelvo y te hago hincapié. Me refiero a esa intimidad, a lo que tú y yo sabemos. Llevo días que he querido decir ciertas cosas y pensando que el que puede escuchar no se agrade demasiado. Me estoy refiriendo no a lo que proyectamos, porque ya lo dije, podemos proyectar lo que querramos. Sí, nosotros podemos proyectar, aparentar, disimular, ser los más espirituales, copiamos, imitamos, decimos. Pero vuelvo y repito, estoy hablando de lo que ocurre en la habitación. Estoy hablando de esa lucha con la pornografía. Estoy hablando de esa lucha con la masturbación. Estoy hablando con esa conducta que a Dios no le agrada. Sí. ¿Por qué? Porque hay tanto tiempo de ocio. Y si te recuerdas, David, ¿cuándo fue que falló? ¿Cuándo miró lo que no tenía que mirar? En un tiempo de ocio. ¿Cuándo procreó un hijo y mandó a asesinar? En tiempo de ocio. Y entonces hay una pregunta sobre el tintero que Daniel muy bien la contesta. Me atreveré a desobedecer lo que este mundo está diciendo que es aceptable, lo que este mundo está diciendo que no hay problema, que es parte de nuestra vida, que es parte de ser humano. ¿Te atreverás a desobedecerlo por obedecer la palabra? Allí, en la habitación, allí donde nadie te ve. Ese era el conflicto que había en la conciencia de estos hombres. El que saber que la ley se lo prohibía, pero el rey lo demandaba. Es uno de los conflictos más grandes que se enfrentan aquí. Un tercero que hoy lo vemos también en medio nuestro, el soportar la presión del grupo. Los demás estudiantes están viendo. Los demás estudiantes están viendo la discusión que tengo en los argumentos. ¿Te avergüenza de lo que otro opina? Causa en ti daño el que otro piense diferente. Aleluya. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor conquistó otros reinos. Hay otros amonitas, moabitas, amalecitas. Hay otros. Y todos están ahí. Pero había uno, Daniel, judío, una de las naciones más aborrecidas en ese tiempo y todavía al sol de hoy, dijo: yo voy a hacer la diferencia. Todo el mundo comiendo la comida del rey y él comiendo vegetales.
¿Soportarás la presión del grupo? Tú me contestarás más adelante. Hay otro muy cercano a este. ¿Aceptaríamos nosotros, por lo que Dios trata con nosotros, el quedarnos solos? ¿Aceptaríamos el quedarnos solos? ¿Sabes qué? La imagen que proyectaba Daniel, rechazando la comida del rey, era una imagen de fanatismo. Cuando tú decides hacer la diferencia, cuando tú decides irte más por encima de la apariencia y vivir una vida íntegra, la gente se molesta. Nos llaman fanáticos, fanáticos religiosos, gente irracional. Míralo hoy en día. Nosotros creemos en un Dios que ama ¿a quién? Al homosexual, que ama a la lesbiana. Pero por seguir o continuar diciendo que eso es pecado y que Dios viene a deshacer el pecado, se nos señala. ¿Por qué? Porque hay un humanismo que dice que hay que aceptarlo. ¿Cuánto yo quisiera decirle a alguien que me pudiera estar escuchando? ¿Sabes qué? Quien te ama de verdad es Jesucristo. El humanismo lo que quiere es verte destruido, destruida. Jesucristo vino a deshacer las obras del pecado. El pecado destruyó el orden natural. El pecado destruyó nuestras vidas. ¿Cuántas amistades no tengo que pudieran practicar o practican? Hay respeto, claro que hay respeto. Hay saludos, claro que sí, aunque ahora hay distanciamiento. Se puede conversar, pero a la hora de la realidad, no voy a vender lo que he creído, porque voy a tener que dar cuenta más adelante. No puedo cambiar. Te tengo que decir, mi mayor ejemplo es la integridad a lo que yo he creído, mi fidelidad a lo que la palabra dice. Yo no la puedo acomodar para ganarme tu favor, porque te estoy condenando. Entonces Daniel me está enseñando algo más aquí. Además de soportar la presión del grupo, está diciéndome, vas a tener que soportar el quedarte solo, porque al resistir la presión del grupo, la gente te va a llamar fanático, fanático religioso, fanático irracional. La gente quiere que nos atemperemos al siglo XXI, cuando el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2 dice que no os conforméis a este siglo. Si Dios me está diciendo, resiste, aunque te quedes solo, aunque te quedes sola, no caigas en la trampa. Amado, ya usted verá. Mire este análisis. La gente nos va a decir en sus argumentos, ¿sabe algo? Que me van a decir, Carlos, nadie te está viendo. Carlos, nadie te está viendo. Ahora con los celulares, a ti nadie te ve. Y le das un botón y se apaga la pantalla. O se va para otro lado. Le borras la memoria, la búsqueda, el search. Nadie tiene que saber. Pero es que yo estoy predicando los lunes y hablando los lunes y hablando contigo los lunes. ¿De quién? Del Roy. ¿Quién es? El Dios que ve. El Dios que ve. Puede que yo no te vea, puede ser que tu familia no te vea, tus padres no te vean, tu esposo o tu esposa no te vea, pero el Roy te ve. Y Daniel no está manejando las cosas en si Nabucodonosor sabe o no sabe, en si el jefe de los eunucos sabe o no sabe, si a alguien le interesa o no. Él está ¿qué? Él está siéndole fiel a uno, al Dios de dioses,
al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Adonai. Oiga, amado, otro argumento. Mira, cuando regreses a Jerusalén, allá te arregla. Hay gente que dice, espérate, mira, cuando yo vuelva a la iglesia, ay santo, esto le está anotado. Tranquilo que cuando yo regrese a la iglesia voy a volver a orar. Cuando yo regrese al templo, perdón, porque la semántica es la que está todo el mundo argumentando, que si la iglesia soy yo, bla, 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 así que vamos a hablar de la estructura del templo para complacer a mi hermanito que me pueda estar escuchando. Así que hay gente que dice, cuando yo vuelva al templo, cuando el templo se abra, yo vuelvo a orar, yo vuelvo a leer la Biblia. Ay, sí, mira, cuando vuelvan los cultos, yo agarro la disciplina. ¿Sabes algo? Cuidado que no te pase como a Sansón, que cuando los filisteos volvieron sobre él la última vez, él no se había percatado que ya Jehová lo había abandonado. Ah, yo estoy bajo la gracia. ¿Sabe qué? El espíritu se contrista. ¿Sabe su definición? Se entristece, se coarta, se detiene de tratar contigo. Sí, el Paracleto, el que habita en nosotros, a veces nos permite pasar por situaciones para que aprendamos de ellas. Sansón tuvo que pasar por la experiencia que pasó. ¿Por qué? Porque teniendo ojos no veía. Teniendo ojos no veía que Jehová se había apartado de él. Y Daniel me está diciendo, no se trata de adorar allá o adorar acá. Es que es mi adoración la que cuenta. Es que tú tienes que estar adorando ahora. Por eso yo he estado diciendo el bajón que hemos caído, en el desánimo que hemos caído. Empezamos con ahínco, empezamos ahí. Al principio eras el primero que entrabas a la señal, eras el primero que decía Dios les bendiga. Y ahora lo ves, yo lo veo más tarde, yo lo veo en la noche, yo lo veo mañana. Cuidado, capa por tu vida. Aprende de Daniel esta mañana. Aprende de Daniel. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No que nos salvemos por obra, pero no podemos decir que vivimos en la gracia si no hay fruto de gracia en nosotros. Porque por su fruto nos daremos a conocer. Daniel no esperó regresar las 70 semanas. No, él no esperó regresar. Él adoró a Dios donde estaba. Alabado sea el Señor. Mira, estas ideas son abruptas ahora. Estas son abruptas. ¿Por qué tengo que serle fiel a Dios si Dios nos abandonó? ¿Usted se imagina a Daniel pensando de esa manera? No. ¿Sabe por qué? Porque a través del libro veo cómo él se humillaba y decía, te pido perdón por el pecado de mis padres y por el mío. Él sabía que eran consecuencias. Pero hay gente que a veces piensa eso. ¿Cómo yo voy a hacerle fiel a un Dios que me abandonó? Dios nunca nos abandona. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Alabado sea el Señor. Oye, mire, hay gente que piensa esto. Hay gente que piensa lo que voy a decir ahora. Voy a servir a otros dioses. Si yo veo que los otros dioses son más poderosos que mi Dios. Mire, hay gente que dice, oye, aquel prospera. Parece que nunca han leído el Salmo de Asaf, que también cuestionó sobre la prosperidad del impío. Y Dios tuvo que meterlo en el santuario para dejarle saber que la prosperidad del impío es como la flor del campo, que en la mañana es y por la tarde deja de ser. Pero hay gente que dice, yo me voy a inclinar por allá, porque a aquella gente todo le está saliendo bien. ¿Sabe por qué hay corrupción en Puerto Rico? ¿Sabe por qué ahora todo el mundo quiere estudiar política 101? Por lo que ven. Porque ya no, en la política, ya no es
línea de servicio, es una línea de enriquecimiento. Ya no es desprendimiento, ahora es egoísmo. Y es triste, pero es la realidad. Y el cristiano tiene que hacer la diferencia. Tú no te puedes inclinar a otros dioses, a otra filosofía, a otros pensamientos, porque le pueda salir X o Y cosa. Tú y yo estamos llamados a esperar en silencio la salvación de Jehová. Bendito sea el Señor. Otro detalle que a veces pensamos y que Daniel tuvo que haber recibido el dardo. ¿Para qué mantenerte fiel si Jerusalén fue destruido? Y el templo también. Yo no dudo que cuando los llevaron cautivos pudieron haber mirado hacia atrás y ver la ciudad en llamas y el templo también en llamas. ¿Para qué voy a seguir sirviendo si el templo ha sido destruido? ¿Para qué voy a ser fiel si cerraron el templo? ¿Para qué voy a ser fiel si Dios se olvidó de Puerto Rico? ¿Para qué voy a ser fiel si Dios se olvidó de los míos? Tú vas a ser fiel por lo que tú creíste esa primera vez. Daniel se estaba basando en el fundamento. Daniel fue fiel por ese fundamento. Daniel fue fiel. Aleluya. Sin importar que había sido llevado en exilio, al exilio. Bendito sea el Señor. Amado, nosotros queremos ver a Dios en el horno de fuego. ¿Sí? En mi crisis y cantamos el himno. Sí, lo cantamos. Eran 3. Y queremos decir y confesar, y cuando lo decimos nos llenamos la boca. Que Nabucodonosor se tuvo que someter a ese cuarto hombre. Claro que lo decimos. Y también queremos decir que Dios le calla las voces a los leones. Claro que lo queremos decir. Cuando estamos en la prueba decimos, repetimos: Señor, cállale las voces a los leones que me quieren comer. Guarda mi vida de los leones. Claro, gloria a Dios por todo eso. Ay, le citamos textos al Señor. Señor, tú no haces acepción de personas. Amén. Pero ¿sabes para quién es eso? Dios no hace acepción de personas. Pero es para gente que con el celo correcto guardan su conciencia. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel dijo: ¿saben algo? Mi entorno me lo han manipulado. Mi entorno me lo cambiaron. Me están obligando a adquirir un conocimiento, a vivir una vida que no era la mía, pero algo no podrán hacer, y es cambiar lo que soy adentro. Yo soy fiel a la palabra de Dios, a lo que me enseñaron mis padres. Alabado sea Dios. La comida no me va a poder cambiar. Cuando tú decides que esa filosofía y ese modernismo, ese sectarismo, esas conductas ya no van a poder ejercer influencia en ti, tú te conviertes en el Daniel de tu tiempo. Sí, como un Daniel. Mucho mejor como se forma en ti Jesucristo. Creo que es lo correcto. Comienza la imagen de Cristo a manifestarse en ti. ¿Y sabes qué? Alabado sea el Señor. Cuando estés en el horno de fuego, allí se aparecerá el Señor. Y cuando estés en el foso de los leones, allí el Señor aparecerá a taparle la boca a los leones. Ay, como dijo también David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú te harás presente. ¿Quieres ver las victorias que tanto confesamos? Vas a tener que atender lo que hay adentro. Vas a tener que cuidar lo que hay adentro.
Vas a tener que limpiar lo que hay adentro. Tu conciencia tiene que regresar a la altura, al estándar que Dios estableció. Vas a tener que quitarte ese viejo hombre que ha viciado tu conciencia, que la ha cauterizado, que la ha limitado, que la ha hecho reducir, y vestirte del nuevo hombre, para volver a llevarla a donde Dios quiere que llegue. Porque solo así verás un Dios que te dará gracia sobre gracia. Recuerda, al decidir Daniel no comer la comida del rey, Dios lo honra dándole gracia ante el jefe de los eunucos. ¿Quieres honra en tu trabajo? ¿Quieres honra en tu comunidad? ¿Quieres honra en tu familia? Porque estás peleando, porque quisieras que entendieran lo que tú has entendido. Tranquilo, no pelees, no te impongas, no te defiendas, no traigas argumentos, no seas abogado. Escóndete en la presencia. Determina cuidar tu interior delante del Señor, mantener limpia esa conciencia, y verás a un Dios que te honra ante aquellos que tienen que honrarte. Y en el momento del horno de fuego aparecerá, dirá presente, y te librará. La Biblia establece, y termino, que aquellos 3 jóvenes salieron sin quemarse sus vestidos, sin chamusquearse el pelo, nada de ellos, ni olían a quemado. Había olor fragante en sus vidas. ¿Por qué? Porque habían decidido cuidar su conciencia. Lo que entraba a sus vidas era algo especial. No era cualquier cosa, no era algo exótico para el mundo, era algo especial. Tú y yo tenemos que cuidar eso que entra a nosotros, que nos alimenta, eso que hay en nosotros, y alimentarlo de manera correcta para que podamos ver a Dios en acción. Nos estamos preparando, iglesia, para abrir. Seguiremos preparándonos, seguiremos evaluando, seguiremos escuchando la voz de Dios. Sin embargo, aprovecha este tiempo que queda. Aprovecha y sal de ser alguien nominal y conviértete en la novia del Cordero. Haz la diferencia, aunque la presión del grupo trate de detenerte, aunque el sentimiento de soledad trate también de detenerte. Rechaza el pensamiento de que Dios se olvidó de ti, iglesia, porque Dios ha seguido a nuestro lado como poderoso gigante. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Te invito a aprender de esta historia. Te invito a ver, a no enfrentar o a discernir. Perdóname, vale, perdóname. Te invito a discernir, a aceptar lo que no puedes cambiar, pero a enfrentarte y a defender lo que sí tú puedes cambiar. Voy a aceptar lo que no puedo hacer nada, pero me voy a parar firme en aquello que puedo hacer. Y voy a pelear por mantener mi integridad, por mantener este mensaje, por mantener esta palabra, por serle fiel a Dios, no porque tú me ves, sino porque Él me ve. A conducirme de la misma manera, delante de cientos que delante de nadie, en el templo y fuera del templo. Y yo aseguro, como dijo Jesús, mi Padre conmigo está, porque yo hago lo que a Él le agrada. Por cuanto haré lo que a Él le agrada, lo veré en el horno de fuego y lo veré en el foso de los leones, y saldré victorioso, porque hemos permanecido fiel. Padre, en esta mañana te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra una vez más a través de estas ondas, a través, Señor, de la internet, a través de las comunicaciones. Bendice al pueblo que se dio cita
Permite que esta palabra, más allá de ser rechazada, más allá de ser cuestionada, sea bálsamo al corazón, sea la alarma que despierte el espíritu, que inquiete a un espíritu, que quite las escamas de los ojos, que alumbre el entendimiento, que el pueblo comprenda aquello a lo que tú nos has llamado. Daniel, Señor, gracias. Nada de esto lo hizo por riqueza, por popularidad. Incluso cualquiera le pudo haber dicho que esto le haría perder los lugares al lado del rey, por ser diferente. Pero qué poderoso, Señor, porque fue todo lo opuesto. No solamente su fidelidad lo hizo ser honrado por ti, sino que Nabucodonosor lo puso por encima de todos sus sabios. Porque cuando tú honras, tú honras. Cuando tú das en abundancia, de manera sobreabundante. Vale la pena serte fiel. Y yo te presento a la iglesia en ese contexto para que te reveles, para que te glorifiques. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y amado, como he dicho en cada servicio, si no conoces a Dios, aprovecha esta oportunidad. Dile: Señor, te acepto en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame de tu espíritu. Lléname de él para que yo pueda dar fruto en este tiempo que resta. Ubícame en un lugar donde yo lo pueda hacer. Hazla. Insisto, no te rindas, no te dejes llevar, no des la espalda, no vuelvas a las viejas obras, porque Dios te está tratando contigo. Así que Dios le bendiga, iglesia, Dios le guarde. Pasemos a este himno y luego pues a los anuncios y demás detalles del culto. Dios me lo guarde.